Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias una vez más por estar en las clases que a la vez son una buena manera de guardar Shabbat, porque realmente los que vienen a clase son esa gente que se queda en su casa guardando Shabbat, eh, bendiciendo el séptimo día de la semana. Y vamos a ver que es muy importante esto de bendecir. Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar la parashá Yitro, no menos importante, que es la parashá de los 10 mandamientos, y comienza así. Y escuchó Yitro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel al que sacó de Egipto. Antes de entrar en este pequeño detalle de el enunciado de la parashá, lo primero que quiero decirles es que en Tu Bishvat, el pasado lunes, se experimentó una eyección de masa coronal de impacto directo. Ya yo les he hablado de las explosiones solares. Hace 15 días tuvimos un mes, algo así, tuvimos una eyección de masa coronaria. Esta vez fue el triple o el cuádruple de esa que sucedió un mes. Se emitió esta llamarada, la clasificaron como X, que es la más intensa, y provocó una tormenta geomagnética que alcanzó niveles de G3 o G4. Lo que tenemos que saber, lo que nos interesa de todo esto, es que las tormentas solares no son solo fenómenos climáticos, son moduladores de información, mis amigos. Es decir, se creen que estas explosiones solares facilitan el paso de información entre el tiempo real, que es el que vivimos, el octavo tiempo, y el tiempo del desdoblado, que es el noveno tiempo. Ya yo les expliqué que la Tierra está colocada en una posición especial con respecto a la luz del Sol. Si tenemos a Venus, a Mercurio, que está a 3 minutos eh, con respecto a la velocidad de la luz del Sol, es decir, que los rayos del Sol, la luz tarda 3 minutos en llegar a Venus, a Mercurio, a Venus tarda 6 minutos, a la Tierra tarda, debería tardar 9 minutos porque tenemos esta constante 3, 6, 9, y de hecho Marte tarda 12 minutos. Entonces 3, 6, 9, 12, ¿verdad? Tenemos esta constante de, eh, digamos, triplicar el espacio entre un planeta y otro con respecto a la velocidad de la luz. Pero resulta que la Tierra está no en la novena posición, sino en la octava posición. Y entre la octava y la novena hay un espacio que es el espacio del desdoblado, que es en donde se guardan todos los potenciales futuros que nosotros creamos. Está entre Marte y la Tierra. Ahí está ese noveno espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre un puente, ¿verdad? Cada vez que hay una explosión solar, es como una energía de luz que nos abraza y se abre un puente entre la novena y la octava órbita, que es en donde estamos nosotros. Por lo cual, los potenciales pasivos en la novena órbita se activan y el tiempo se acelera y todo se vuelve más agitado, más de lo que ya estamos. Este es el tipo de tormenta que se pronostica para el 2033 o el 2060, mis amigos. ¿Cómo esto nos afecta? Lo que tenemos que saber es que tenemos un momento de máxima actualización de información.
donde los pensamientos, que son energías, se propagan más rápidos, permitiendo que el futuro, entre comillas, se ajuste de forma más inmediata a nuestra intención actual. ¿Qué quiere decir esto? Que que todo lo que pensamos viaja más rápido hacia el espacio de los potenciales, tiene una apertura, ese espacio de los potenciales más importante y se materializa más rápido. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pensamientos y todo lo que deseamos. ¿Por qué? Porque hay un aumento del flujo de protones y electrones circulando entre el noveno y el octavo tiempo, lo cual afecta a toda la materia y especialmente al agua de nuestras células que actúan como receptores de nuevos potenciales. Estos nuevos potenciales tenemos que filtrarlos antes de que se materialicen en nuestra realidad. Desde el punto de vista de la astrofísica, estamos en el máximo solar del siglo XXV. Es decir, desde el año, creo que es desde el año, a mediados del siglo XVIII, por ahí, se comenzaron a contabilizar los ciclos solares. Y actualmente desde que se comenzó a contar, estamos en el ciclo solar número 25. Y resulta que este ha sido mucho más activo de lo que se predijo inicialmente. Porque tener dos tormentas fuertes en poco más de una semana, un mes, indica que el Sol está en su fase de mayor ebullición. El Sol es un reactor nuclear de plasma extremadamente dinámico, mis amigos, y cada 11 años el campo magnético del Sol se invierte por completo. Es decir, el polo norte del Sol comienza a ser el polo sur y viceversa. No es que se voltea, sino que es una situación que sucede dentro del Sol. Ese cambio de inversión de energía, vamos a decir, se llama ciclo solar. Eso quiere decir que cada 11 años hay una fase de calma, que lo llaman mínimo solar, y hay una fase de máxima solar, de máxima actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que nosotros tenemos la capacidad en este momento de materializar todos los potenciales que están suspendidos en ese noveno espacio de nuestra realidad. Cada quien tiene su realidad, cada quien tiene sus potenciales creados. Y entonces estamos en el momento en el que esa llamarada solar puede quemar todos esos potenciales negativos que nosotros hemos creado allí, que se ha creado a través de nuestro árbol familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas tormentas solares vienen a ayudarnos a quemar esa información, que es lo mismo que hace nuestra Neshama cuando dormimos. Solo que esto se hace en masa. Es como una gran ayuda que tiene nuestra Neshama para eh, deshacer todos esos potenciales que son inútiles, que son parásitos y que nos desvitalizan. Entonces, ¿qué sucede? Que el sol está enviando ráfagas para despertar la atmósfera terrestre. Entonces, todos nuestros pensamientos se van a procesar muchísimo más rápido, mis amigos. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que deseamos. Entonces, dicho esto, ya tienen la consigna de que cuando van a dormir, a trabajar, vamos,
junto con ese astro rey, vamos a quemar todos esos potenciales que necesitan disolverse para volvernos la vida más ligera, para nosotros estar menos parasitados y desarrollar nuestros potenciales, eh, nuestros mejores potenciales, ¿ok? Y crear potenciales nuevos que sean productivos, que sean verdaderamente evolutivos para nosotros. Entonces, vamos a volver a la porción. Ponme la primera lámina. Ok. Dicho esto, vamos a la porción entonces. Vean las palabras que les subrayé. Vayishma, Yitro. Pregunta, ¿por qué la porción no se llama Vayishma? Si en verdad esta palabra es el epicentro de los 10 mandamientos. ¿Se escuchó? Esta pregunta toca la lógica interna de cómo se nombran las secciones de la Torá. Siempre es la primera palabra o la palabra que le dé sentido a todo el capítulo o la palabra que esté relacionada a todo el capítulo. Por eso, de pura lógica, debería llamarse Vayishma, porque el Vayishma describe el movimiento invisible de escuchar, de entender, de abrirse, de dejar que algo nos atraviese. Pero ¿qué sucede? Que escuchar no es lo mismo que entender. Escuchar no garantiza una transformación. A veces el ruido está y nosotros ni siquiera lo escuchamos. A veces escuchamos y nos entra por aquí y nos sale por aquí. Seguimos igual. La parashá no se llama Vayishma porque el eje de la parashá no es el acto de oír, sino de quién es capaz de convertir lo escuchado en entendimiento, en estructura de vida. Por eso se llama Yitro. Un hombre que hizo montones de cosas que marcaron hasta hoy la conducta legislativa y moral de el pueblo de Israel y de la humanidad entera. Sabemos que por el consejo de Yitro se formó el Sanedrín y todos los tribunales en todos los países del mundo son una réplica de esta estructura del Sanedrín. Yitro nos enseñó a gerenciar a través de delegar. Y delegar es saber poner límites. Y fíjense que muchas de nuestras heridas emocionales vienen de no saber poner límites, de cargar con un dolor que no nos pertenece. Yitro introduce la idea de delegar y de ordenar, porque sanar es entender que somos responsables de nuestra propia luz y que si yo soy responsable de mi luz, tú eres responsable de la tuya. Y en ese sentido nos podemos ayudar, pero yo no voy a cargar con tu luz porque yo no soy tu Mesías, ni tú eres el mío. La estructura de orden es el recipiente necesario para que la luz no nos queme, sino que nos construya. Si no hay orden, hay un- una ruptura de vasijas, mis amigos. Sobre todo, una de las cosas más grandes de Yitro es algo que aún nos influencia a diario y también en todas las culturas y en todas las naciones. Y esto es a través de una frase icónica que fue introducida por Yitro en cada persona. Vamos a ver 18:10.
Bayomer Yitro Baruch Hashem. Bendito sea Dios, dijo Yetro, que os libró de los egipcios y Faraón, y el que libró al pueblo debajo del poder de los egipcios. La Mishnah dice, vergüenza deben tener Moshe, los patriarcas, que un pagano como Yitro es al primero que se le ocurre bendecir a Dios. Hasta ese momento a nadie antes se le había ocurrido bendecir a Dios. Pero ¿qué significa eso? Estamos realmente bendiciendo a quien no necesita ser bendecido porque ya es bendito. No es eso eh, un nombre de Dios en vano. No es eso una prohibición, más bien. Lo que tenemos que saber es que en hebreo, Baruch no significa ni halagar, ni darle algo que le falta a Dios. Viene de la raíz breja, que significa flujo o canal. Cuando nosotros estamos diciendo Baruch Hashem, nosotros no estamos bendiciendo a Dios, estamos abriendo un flujo, un canal. Bendecir a Dios es reconocer que todo es Él, que la vida está bajo su dominio. Bendecir a Dios es bendecir el tiempo y el espacio y todo lo que hay dentro de ello, mis amigos. El asunto es que un esclavo no puede lograr tener el efecto de la perspectiva que tenía Yitro como para poder bendecir a Dios. Solo quien puede salir de sus propios límites puede concentrarse en la fuente, mis amigos. Yitro nunca fue esclavo y por eso podía haber algo que los propios hebreos todavía no podían ni siquiera nombrar, aunque ya lo estaban viviendo, que era la libertad. Saben, es como que estoy viviendo algo, pero estoy tan desfasado que no lo veo, no lo entiendo. Yitro es este personaje que introduce la bendición que tiene la capacidad de sacarnos del trauma que nos conduce a la reactividad del esclavo, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo digo Baruch Hashem, yo simplemente estoy abriendo un canal de flujo que me conecta con la fuente, en el cual como reacción inmediata es parar mi reactividad. Y entonces esto me permite conectar con la conciencia de la fuente, que es la que va a llenar de luz la visión de esa situación que yo tengo, que estoy bendiciendo. Porque yo digo, bueno, Baruch Hashem, necesito un puesto de estacionamiento, Baruch Hashem. Yo estoy abriendo un flujo que modifica la realidad, porque todo, hasta la hoja que cae del árbol, me conecta a la fuente, mis amigos. Y eso nos lo enseñó Yitro. Por eso la parashá se llama Yitro. Por otro lado, hay una enseñanza muy profunda también en esta porción, con este título, y es la porción que contiene el momento más sagrado de Israel, que es la revelación de los 10 enunciados, lleva el nombre de un hombre que no era ni israelita ni hebreo, sino nada más y nada menos un sacerdote pagano. ¿Y qué nos dice la Torá? Que Yitro es el nombre de aquel que escucha. Entonces, ¿qué es más importante?
porque aquí estamos hablando de una porción en donde fue Dios quien habló. ¿Qué es más importante? ¿El sujeto o el verbo? La voz de Dios, el verbo, Vaishma, y el otro es Yitro. ¿Cómo se le da más importancia a el sujeto que al verbo? ¿Por qué la Torah no se llama, en la Parashá no se llama los 10 mandamientos? O Moisés, ¿no? Yitro. ¿Para qué? Para que entendamos el carácter universal de esta revelación, mis amigos. La Torá, que está concentrada en estos 10 mandamientos, está abierta para aquel que escucha y que decide acercarse a la verdad. Y el hecho de que la Parashá honre a un líder pagano, abyecto al poder más grande de la época, que era Egipto, es grandioso, porque se trata de este gran sumo sacerdote que reconoció a este Dios recién llegado. Y este reconocimiento es el clímax de la salida de Egipto, porque Yitro viene siendo como el representante de todas las naciones que a partir de la salida de Egipto reconocen que existe algo más que el dios perro, el dios gato, el dios Nilo, el dios Sol, el dios Faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesantísimo entender que Yitro, aparte de todo lo que les he dicho ya, Yitro representa nuestras partes internas que están exiliadas del alma, los traumas, las versiones antiguas de nosotros mismos que creemos nos pertenecen, los recuerdos desagradables, las historias familiares, la manera como nos criaron, el ambiente en el que nos rodea, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros reconocemos cada una de esas partes, nos transformamos en Israel, mis amigos. Y es así como tenemos la primera conversión de la historia. Y la vemos en Éxodo 18, 11 y 12. Ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses. Sí, por el resultado de sus mismas maquinaciones contra el pueblo. Bueno, es una traducción eh, que no honra mucho al hebreo, pero por el resultado de sus sus mismas acciones contra el pueblo egipcio. Y Yitro, suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios. Y vino Aarón con todos los ancianos de Israel para comer delante de Dios con el suegro de Moisés. O sea, antes la conversión era vamos a comer todos juntos. Eso era convertirse. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando nosotros dejamos de rechazar nuestra propia historia, nosotros empezamos a reconocer de dónde venimos y podemos actuar desde la conciencia y no desde el inconsciente. Sepan que normalmente nuestras sombras internas tienen poder sobre nosotros porque son justamente sombras, porque actúan desde las sombras, ocultas en el subconsciente, se ocultan de nuestra propia conciencia. Entonces, actuamos como si
tuviéramos algo por detrás que nos maneja y nosotros ciegos vamos y obedecemos. Esa es nuestra sombra, mis amigos. Cuando nosotros dejamos de ignorarlas, cuando nosotros las nombramos, por eso es que nombrarla es importante. Nosotros le estamos poniendo luz, le estamos poniendo foco a esa sombra y ya deja de actuar desde el inconsciente y con eso pierde el 80% de su poder. El 80%, mis amigos. Todo su poder está en lo oculto, en actuar desde la inconsciencia. Una vez que tú la viste y la nombraste, ya se empieza a desbaratar. No se va a desbaratar desde un primer momento, ¿cierto? Ok, pero empieza a desvanecerse. ¿Ok? Entonces, al llamar a la parashá Yitro, nos enfocamos en la persona que procesó toda esta información. Y lo particular es que cuando Yitro escuchó, él logró algo que había buscado toda su vida, que fue llenar su vacío y responder a sus preguntas. El Talmud nos dice, ¿qué escuchó Yitro? ¿Qué fue lo que hizo venir hasta el desierto de Sinai? Un viaje peligroso aún hoy en día. ¿Por qué moverse de su comodidad? Unos comentaristas dicen que oyó sobre la partición del Mar Rojo, noticia que se expandió como pólvora en el mundo, por supuesto. Otros dicen que oyó sobre la guerra contra Malek. Siendo así, hay que estar loco para acercarse a un pueblo acechado por enemigos. ¿Qué escuchó Yitro realmente? Algo que lo sorprendió. El escuchar es esta palabra enigmática que nos lleva a entender. Yitro, cuando supo todo lo que había sucedido en Egipto, porque acuérdense que él era consejero primordial del faraón, él abandona al faraón y regresa a su ciudad y escucha, y ahí entendió todo. Por eso es que nos dice el Midrash que él tenía 7 nombres, que fue cambiando de un nombre a otro. Los más destacados de estos nombres son Reuel y Yitro. Reuel significa amigo de Dios. Este era su nombre mientras él era el sacerdote consejero del faraón y sumo sacerdote de Madián. Esto sugiere que él era ya un hombre espiritual sincero, pero no tenía una comprensión de la esencia de la divinidad. Luego aparece como Yitro y Rashi explica que ese era su nombre, el nombre original de su alma. Sin embargo, no está muy claro cómo se le cambió este nombre. Pero, ¿qué pasa? Que el texto repentinamente le agrega una Vav, convirtiéndose en Yitro. Yitro viene de la raíz yeter, que significa abundancia, excedente, añadidura. Entonces, Yitro en realidad significa le añadió, abunda, porque al unirse al pueblo de Israel y reconocer al Dios verdadero, él añadió una sección entera a la Torá. Fue Yitro quien le dio el consejo a Moisés de cómo organizar el sistema judicial. Un consejo tan bueno que Dios ordenó que éste se incluyera en el texto sagrado. El Midrash dice que Yitro había probado todos los cultos e ídolos del mundo. Era un experto en religión de la antigüedad.
Al cambiarse el nombre, él está declarando que su búsqueda excedió los límites de lo que él conocía. Su búsqueda se ha desbordado. Cuando él dice, ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses, está usando su abundancia de conocimiento previo para validar la supremacía de este Dios que está conociendo. Y esta, Yitro, es el representante de lo que hoy en día pertenece a lo que está fuera de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Yitro representa a el resto de las naciones fuera de Israel que hoy en día creen en un Dios único. Y de paso, con esto, Dios quiere hacernos entender la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Ese es Yitro. Yitro era el que lo sabía todo, todo. Y al final él tuvo que reconocer que no sabía nada. Y eso requiere humildad grande, mis amigos. Nosotros no tenemos idea de lo que es ocupar una posición de poder tan importante como la que él tenía y reconocer estaba equivocado. Fallé. Eso no lo hace cualquiera. Y él tuvo esa humildad de decir, he encontrado la verdad en otro sitio que yo no sabía que existía. ¿Ok? Entonces, tenemos muchísimas lecciones sobre este personaje que es Yitro. Vamos a otro tema. En el Éxodo 19, 22, 24, dice, también los sacerdotes que se acercan a Dios deben permanecer puros para que Dios no haga estragos en ellos. Pero Moisés respondió a Dios, el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú nos mandaste a decir, señala límites al monte y santifícalo. Y le dijo Dios, desciende y vuelve con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspases los límites para subir hacia Dios, pues ellos lo atacarían. A simple vista, parece que Dios y Moisés están teniendo un diálogo un poco inútil, un diálogo de sordos, porque Dios está repitiendo unas instrucciones que para Moisés ya están claras. Ya él le dijo a la gente, no se vayan a acercar, pero como que si Dios no hubiese escuchado eso, o como si hubiese sido otro que le hubiese dado la advertencia primera, como si Dios hubiese olvidado su propia advertencia. La pregunta es, ¿será que hay otro factor incluido en esta ecuación? Porque aquí nos dicen, pues ellos lo atacarían. Aunque la traducción está un poco, lo dejé así a propósito. Fíjense, pareciera que otro aspecto de Dios le dio una advertencia a Moisés. Y es este aspecto que habla con Moshe, el que no se había enterado de nada. Es decir, Elohim le había advertido a Moshe, dile a esta gente que no se acerque. Y ya cuando llega el momento de la revelación, viene Yuhebahei, como si fuera alguien diferente, y le dice, dile que no se acerquen, avisado. Y Moisés le dice, pero bueno, ya no lo dijiste, nadie se va a acercar. Más o menos, eso es el diálogo que hay aquí. Los sabios también notaron este detalle y, por supuesto, desata comentarios. ¿Qué hace Moshe? Moshe reacciona como el secretario eficiente de Dios. Le dice, mira, esto ya lo hicimos. Ya pusimos los límites porque tú ya no los habías avisado. Sin embargo, los comentaristas dicen que Dios no está olvidando, ni es otro Dios quien habló antes con Moshe.
La Torá está enfatizando la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Dios sabe que ante un evento tan sobrenatural como el estruendo, el humo, etcétera, 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 hay gente que podía entrar en pánico, retroceder, pero también hay gente que puede entrar en una curiosidad impulsiva para tratar de romper la barrera de distancia para ver mejor. Yo hubiese sido una de esas. Primera fila, Maciel, ahí, directo, para ver más claro. ¿Será que mis lentes no me dejan ver bien? Eso hubiese sido yo. En ese momento, mis amigos, la adrenalina que circula por el cuerpo hace desaparecer el miedo a la supervivencia y nos hace hacer locuras. ¿Qué es lo que realmente rompe el ritmo de esta dinámica? Es el versículo 24, cuando dice, baja, anda y díselo, no me estés dando explicaciones. Y esto tiene un propósito logístico. Dios quería que Moisés estuviera abajo con el pueblo en el momento en el que se escucharan los 10 mandamientos, para que no hubiese duda alguna de que las palabras venían de algo sobrenatural, que no era un truco de Moisés en la cima. Cuando nos dice la Torá que ellos lo atacarían, ¿a quién se refiere? ¿Quién va a atacar a quién? Algunos comentaristas sugieren que se refieren a los ángeles de la corte celestial que protegen la presencia divina. O sea, no te acerques porque aquí hay una protección que no permite que te acerques. Y al ver que los sujetos advertidos son los sacerdotes y el pueblo, se está hablando en plural, se intenta hacer que la consecuencia suene general. Por eso dicen que ellos lo ataquen. Ahora, esto, esta palabra de atacar o irrumpir se dice en hebreo yifrost, pero yifrost es un código. Está escrito con la yud, la pei, la resh, la sadi. En total nos da una gematría de 380, que es el mismo valor de la palabra Mitzrayim. Es decir, que se relaciona con conceptos de limitación. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Gifrods actúa como justicia divina, personificada. Por eso le dice, no te acerques, porque una cosa es la presencia divina misericordiosa y otra cosa son las leyes de la naturaleza. El sol quema porque es una fuerza muy potente. Es, tiene la velocidad de la luz, tiene los potenciales, tiene... Hay una cantidad de beneficios del sol, pero si te acercas, te quemas. No sales vivo de esa. Eso es lo que nos quiere decir la Torá con este Gifros, mis amigos. Mantente dentro de los límites que se te han dado para evitar, es por tu bien los límites. Nosotros todo el tiempo queremos desafiar a la naturaleza. Nosotros todo el tiempo queremos buscar lo prohibido. Nosotros queremos, nos encanta romper las barreras, las limitaciones. Pero resulta que las limitaciones están para proteger nuestra vida, mis amigos. Y mientras más nos tardemos en aceptarla, más nos tardamos en evolucionar y en madurar. Toda esta gente que consume droga porque comenzó por curiosidad, por saber qué era, terminan
se meten en una vía que no saben después cómo salir de eso, mis amigos. Por eso hay este proverbio que dice que la curiosidad mató al gato. La curiosidad de ver qué hay más allá de esos límites que nos impone la naturaleza es sencillamente mortal. Porque tenemos que empezar a entender que tenemos un Dios que ha creado todo perfecto por amor a nosotros. Entonces, eso es otra lección que tenemos de este párrafo. Ahora vamos a hablar de los 10 mandamientos. Hoy nuestro rabino Ribón hizo una drasha muy interesante sobre la forma de las tablas, que si son cúbicas, que si son así, cómo se distribuyen las 10 palabras, etcétera, etcétera, etcétera. No los llamemos mandamientos, vamos a llamarlos frecuencias de orden que ordenan la realidad. Como siempre, el Talmud nos sorprende con sus opiniones divergentes. Que si es cuadrada, que si es esto, que si lo otro. Cada quien tenía una opinión, que si son 10 palabras, que si son 40, que si son 20. Pero yo mientras escuchaba toda la drashá, eso me llevó a reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué este único objeto, increíblemente sagrado, único, que son las tablas, es destruido como si nada? Imagínense que hoy en día nos llega un objeto interestelar y como si nada lo dejamos caer y se vuelve añicos. ¿Cómo podemos recuperarnos de esta pérdida, mis amigos? Es que no dimensionamos lo que significa. Nosotros deberíamos estar llorando todos los días de nuestra vida por esto. ¿Cómo sobrevivimos a la pérdida de algo absolutamente irrepetible? Porque no estamos hablando de un objeto sagrado más. Estamos hablando de un evento majestuoso que cambió la historia de la humanidad condensado en materia, mis amigos. Tengan en cuenta que el primer lenguaje de la historia es antisemítico. Es semítico, perdón, antisemítico no, es semítico. Es lo que nos hizo evolucionar como seres humanos. Y este objeto viene siendo como ese primer lenguaje divino plasmado en roca, en piedras, en esmeraldas, en zafiros. Una cosa grandiosa. Era una frecuencia que estaba solidificándose. Un punto donde el cielo y la tierra todavía no se habían separado del todo. Y a través de esto, ¡puf!, se rompe. ¿Qué haríamos hoy en día con un objeto interestelar? Protocolos, museos, custodias. Bueno, esto sería, sí, a la Mona Lisa, bueno, tienen protección, alarma por aquí. Imagínense un objeto como esto. Dios mío. Lo más curioso no es que ella se cayó, que Moshe la rompió. Ella se dejó caer. Ella misma se hizo añicos. Y la respuesta talmúdica es: qué enseñanza tan grandiosa. Eso es lo que nos dio todo el Talmud. En lugar de decir qué tragedia, no, qué grandiosa enseñanza. ¿Por qué? Porque la Torá no quiso que el centro del pacto fuera un objeto, sino una relación que sobrevive a la ruptura de todos los objetos, mis amigos. Lo importante de las tablas no son las tablas mismas, sino la relación que ella crea
entre nosotros y lo divino cuando seguimos lo que allí se escribió. Y lo que se escribió quedó en los átomos del aire. Y esto, mis amigos, es brutalmente actual. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces sufrimos pérdidas. Nos robaron el marido, nos robaron la cartera, lo botamos, lo perdimos, ay, se me cayó esto, ay, y sufrimos enormemente por esto. Se me partió el plato de la colección de mi abuela del año 1580. Se nos traumatiza creer que lo perdido es irreparable, mis amigos. Hasta nos volvemos violentos por eso. Somos capaces de pegarle a un hijo porque rompe un televisor o rompe algo, rompe un plato. Sepan que no ha habido en la historia de la humanidad algo más valioso que estas tablas. Así que llorar por un collar, por una joya, por un dinero, es mezquinamente absurdo. Este evento nos tiene que cambiar la perspectiva de la realidad. Todos los objetos son un medio de relación con lo externo, con los átomos del aire, con lo divino. No puede ser lo divino mismo ese objeto. Y yo creo que eso es un aprendizaje grandioso, porque cuando estemos sufriendo por la pérdida de algo, acuérdense que Dios nos dio un gran regalo y él mismo, ¡paf!, lo dejó caer. O sea que para Dios eso no es nada. Como para mí va a ser un collar, 5 euros, 10 euros que perdí ayer, algo que me provoque sufrimiento, mis amigos. O sea, hay que entender que el sufrimiento mueve todo nuestro sistema nervioso. El sufrimiento mueve mecanismos emocionales, memorias. Como un objeto puede mover todo mi sistema interno al punto de hacerme gastar mi vitalidad. ¿Se entiende? Ahí es donde tenemos que aprender a cambiar la perspectiva de la realidad, mis amigos. Se fue, vale, no era mío, no me pertenecía. Porque la Torá, Dios nos las dio y nadie nos las quitó, porque otra vez la volvimos a tener. Que no era igual, tal, qué sé yo, pero la esencia de la Torá permanece. ¿Ok? Otra pregunta interesante es que la Torá comienza con la Bet, pero los 10 mandamientos comienzan con el Aleph. ¿Qué significa? ¿Qué es más importante? ¿Acaso el hombre es más importante que la creación del mundo? ¿Por qué el hombre? Porque la primera palabra es yo soy, Anoji, yo soy. En cambio, en Bereshit, la palabra es Dios creó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El hombre o la creación del mundo? Desde una perspectiva mística y espiritual, el ser humano y su capacidad de elegir no solo son más importantes que la creación física, sino son la razón de que el universo exista, mis amigos. Ahora, vamos a estar claros. Aquí no estamos hablando de el universo inmenso, estelar, que estamos hablando de nuestro universo, de nuestro sistema, de nuestro pequeño e ínfimo sistema. La Cábala nos enseña que Dios no creó el mundo porque necesitara a un planeta, sino porque deseaba
un recinto que lo reconociera en los mundos inferiores, en donde reinaba el caos. Y ese hogar que Dios quiso construir solo se puede hacer con libre albedrío. Y esto tumba todas las hipótesis de que el libre albedrío no existe. Los sabios analizan la primera palabra de la Torá, Bereshit, que quiere decir en el principio, y dicen que debe leerse por causa de aquello llamado principio, Reshit, Dios creó el mundo. Así es que se debería, ya ustedes saben que esta palabra tiene 70 significados. Bueno, una de ellas es por causa de aquello llamado principio, Dios creó el mundo. Ahora, ¿quién es llamado principio? ¿Quién es llamado Reshit? Reshit es el ser humano, que es el único que tiene la capacidad de reconocer a su creador. Solo un bebé reconoce a su madre. Si alguien puede decir, este es mi creador, técnicamente existe. Técnicamente tiene conciencia. Técnicamente cumple su propósito. Porque no se trata de decir a palabras vacías, este es mi creador, no. Es ese reconocimiento interno. La Mishnah dice, solo un ser humano equivale a todo el trabajo de la creación, porque en el ser humano está toda la creación condensada. ¿Por qué el hombre es más importante, mis amigos? En el mundo físico hay leyes fijas, la gravedad, la entropía, etcétera, etcétera, etcétera. Una piedra no puede decidir no caer, pero el ser humano es el único que puede romper su propia naturaleza, mis amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ser crueles o bondadosos. Podemos ignorar a Dios o buscarlo. Y es esa capacidad de elección lo que le da valor a todo lo demás. Si no existiera la libertad, el universo sería una máquina perfecta sin propósito. De hecho, existe un famoso relato en el Midrash que dice que el Aleph, cuando se creó el mundo, se sintió triste por no haber tenido ni siquiera la posibilidad de presentarse en la elección para iniciar la creación del mundo. Y Dios la consoló diciéndole, no te preocupes. Aunque el mundo físico comience con la Bet, cuando llegue el momento de entregar mi esencia y mi ley en el Sinai, tú serás la primera. Yo comenzaré conmigo mismo. Anoji, yo soy. En resumen, mis amigos, la Bet nos dice cómo funciona el mundo, pero el Aleph es quien construye lo que está dentro del mundo. Y eso es más importante que la Torah misma. Psicológicamente, la Bet representa el contenedor, representa la casa. El Aleph representa el que habita en la casa, que es el que le da la vida a la casa, la energía a la casa. Entonces, mis amigos, esto nos tiene que servir para entender que ese empoderamiento, el auténtico, es el que nos va a llevar a construir nuestra casa interior, nuestro cuerpo, nuestra casa física, nuestro trabajo, todo lo que nos habita es nuestra casa, mis amigos, es nuestra bet. Y basándonos en el cumplimiento de estas leyes, lo podemos lograr. Pero un cumplimiento de verdad, no porque alguien nos vigile, no porque tengamos miedo de Dios, no, no, por el entendimiento
de que tenemos que establecer una relación sana entre lo que está fuera de mí y lo que está dentro de mí. Ahora vamos a ver Éxodo 20:14, porque esto es uno de los mandamientos. A partir del Éxodo 20 comienzan los 10 mandamientos, pero yo voy a agarrar el último, que es no codiciarás la casa de tu prójimo, es 20:14. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué agarro este mandamiento? Porque es el más difícil de cumplir. ¿Por qué? Porque está oculto. Es un sentimiento, mis amigos. No es una acción. Porque cuando tú dices no robarás, no matarás, todo esto son acciones, se ven. Pero codiciar, envidiar, es un sentimiento. ¿Cómo puede Dios mandarnos a no sentir algo? La codicia es una creencia, mis amigos. La creencia de lo que tiene el otro va a estar mejor contigo, te pertenece a ti. La codicia y la envidia no son solo pecados sociales, son patologías de la percepción, mis amigos. Si tú deseas la luz, que son pareja, éxito, salud, y deseas eso que tiene el otro, tú estás rechazando tu propio diseño de vida, lo que está confeccionado y diseñado para ti. Y estás ocupando ese espacio con la vida del otro. Pero atención, ¿tú crees que cuando uno desea algo del otro, uno va a partir la vida del otro? Ven, yo nada más quiero a esa pareja que tú tienes, nada más. No, mis amigos, no funciona así. La envidia y la codicia son las mayores fuentes de ansiedad moderna, mis amigos. Son insultos a nuestra propia alma. Es un insulto a Dios, diciéndole, mira, te equivocaste. Ese paquete, ese hombre era para mí, no para ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Primero, que operamos bajo la conciencia de carencia, porque creemos que la luz, la felicidad, el éxito, la pareja, la abundancia es un recurso limitado, como si fuera una torta, un pastel. El otro tiene uno más grande o mejor. A mí me queda menos. Mis amigos, sentir la codicia, la envidia, es entender que la luz es finita, no que es infinita. Y nosotros mismos nos estamos dando un mensaje al subconsciente de carencia, de que no tengo. Y como ya se los he enseñado antes, como resultado es que la realidad siempre va a verificar lo que nosotros tenemos en nuestro subconsciente. La codicia es la anatomía del sentimiento de inferioridad, mis amigos. Porque cuando codiciamos lo que tiene el otro, nosotros estamos sintiéndonos inferiores al otro. Y para el ego, eso es una amenaza de muerte simbólica, mis amigos. Al desear lo ajeno, estamos desocupando nuestra propia vida y nos estamos yendo a la casa del vecino. Y como les dije antes, no podemos agarrar los trozos de la vida de los demás, agarrar lo que me gusta y dejar lo que no me gusta. No.
La realidad no se puede fragmentar, mis amigos. Cuando yo tengo la codicia por el otro, sin saberlo, yo me estoy trayendo también los problemas del otro. Porque resulta que difícilmente puedo atraer la pareja del otro si yo la codicio o si tengo el buey del otro. Difícilmente lo puedo atraer porque si no sería un robo. Pero lo que fácilmente puedo atraer son todas las energías que no conozco y que rodean a esa situación. ¿Por qué? Porque son frecuencias. Y las frecuencias por ley se atraen mutuamente. Entonces, mis amigos, yo quiero robar la pareja, pero resulta que Hasbe Shalom me estoy trayendo también los traumas de la infancia, los miedos nocturnos, la enfermedad invisible, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no sé qué sucede, porque no, yo estoy viendo nada más la caparazón, pero me estoy trayendo por frecuencia, sin saberlo, todo lo demás. Y el asunto también es que no nos damos cuenta cuando estamos codiciando. Por ejemplo, estoy soltera y voy para una boda. Ay, yo sí quiero pasar por eso. Ay. Y me da aquel dolor y aquella nostalgia que yo no lo tengo. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy codiciando, mis amigos. Y no me estoy dando cuenta. No, no es un sentimiento de maldad contra esa persona. Me está recordando una carencia, una falta que yo tengo. Una, una ausencia interna. A mí me pasaba cuando iba para las sinagogas y hacía la bar mitzvah o veía una bar mitzvah, yo siempre tenía ganas de llorar. Yo decía, Dios mío, porque yo nací fuera del judaísmo. Yo quería pasar por eso. ¿Cuál fue mi solución? Yo me preparé para eso, que lleva mucho trabajo, que lleva dinero, que lleva esto, que lleva lo otro. Bueno, yo quería eso, yo tuve que pasar por todo lo que no es bonito de eso, pero yo agarré el paquete completo, yo me hice consciente. Entonces, tenemos que entender que todas esas nostalgias cuando vemos al otro, todo eso forma parte de una codicia que, bien sea, me puede inspirar a moverme, pero que también me va a traer la responsabilidad de eh, pasar por el camino que esa persona pasó para tener lo que yo quiero tener. Entonces, la codicia, mis amigos, ataca a nuestra responsabilidad personal, porque les voy a decir algo. Hay una bendición que tiene nuestro nombre grabado, impreso, y solo es entregada a nosotros si nosotros estamos receptivos a ello. Cada segundo que yo paso mirando la vida del otro, mi puesto se vacía. La abundancia llega a mi puerta, golpea y como no hay nadie, se va. Envidiar es dejar mi puesto vacío para ser un mendigo en el reino del otro, en el palacio del otro, en el castillo del otro, mis amigos. Nosotros somos un diseño único, cada persona. No hay dos Aleph iguales, mis amigos. Somos 8.000 millones de seres humanos y cada uno tiene una huella digital diferente, única, inimitable. Un ADN único, inimitable.
Cuando estoy envidiando, Hasbe Shalom, le estoy diciendo al Creador, te equivocaste conmigo, chico. Me creaste defectuoso. El vecino es mejor que yo. Estamos despreciando la única herramienta que tenemos para triunfar, que es ser nosotros mismos. Cada vez alinearnos más con nuestra esencia. La abundancia viene del empoderamiento real, mis amigos, no de la comparación. La envidia es el único vicio que no da placer. Más bien muestra el desprecio que nos tenemos a nosotros mismos, mis amigos. ¿Cómo combatir la codicia? Y con esto vamos a terminar. Para no sentirnos inferiores, porque eso es todo el problema de la codicia, debemos cambiar el sistema operativo emocional. Número uno, cambiar comparación con inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veo algo que otro tiene y que yo deseo, digo, gracias a Dios por mostrarme que eso existe en este mundo. Porque si está en mi campo de visión, quiere decir que hay algo para mí allí. Y así transformo un veneno en una medicina. ¿Se entiende? Oye, mira, voy para una boda. Ay, gracias a Dios, qué bien, qué belleza que existen los matrimonios en el mundo. Quiere decir que a mí me toca. Eso existe también para mí. Es muy diferente a mirar con nostalgia el vestido de la otra. Ay, qué bonito. Es muy diferente, mis amigos. Número dos, el concepto de Samaah, que es el gozo por el bien ajeno, mis amigos. La simja por el éxito del otro es el nivel más alto de sanación de acuerdo a la Cábala. ¿Qué quiere decir esto? Que al alegrarme genuinamente por el otro, le estoy diciendo al universo, yo vibro en la misma frecuencia que esa bendición. Y de esa manera, sin esperarlo, me convierto en un imán para una frecuencia equivalente. En cambio, la codicia actúa como un repelente total, mis amigos. Y por último, el empoderamiento, la vasija propia. La inferioridad desaparece cuando entendemos que nuestro trabajo no es tener lo que el otro tiene, sino crear nuestra propia identidad. La pregunta, ¿por qué él tiene eso y yo no? Debe ser cambiada por, ¿estoy yo listo para sostener esta cantidad de energía? ¿Sí o no? Si no estoy listo, tengo que trabajar por eso. Entonces, mis amigos, cuando nosotros vemos algo que nos gusta en el otro, Baruch Hashem, bendecimos a la fuente. Eso abre un canal para que fluya la misma frecuencia, porque el otro existe para mostrarnos la gran abundancia que hay en el universo, la cantidad de potenciales que existen para mí, no para competir contra el otro, no para querer arrebatarle a el otro lo que tiene, lo que se ha ganado, mis amigos. Y con esto vamos a las preguntas.